PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad. Presenta. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora abordando la reforma que tuvimos el día 13 de junio en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respecto a estos cambios y sobre todo su relevancia, tenemos como invitado a un experto y un gran amigo, maestro Víctor Correa. ¿Cómo está, maestro? Muy gusto bien, tenerte nuevamente aquí, Víctor. Muchas gracias. Sí. Y bueno, pues hablaremos, pareciera muy superficial la reforma en cuestión de recortes de tiempos, pero trae muchas relevancias. Y pues vamos siguiendo un orden. Sí, claro. Pues fíjate que lo más relevante de esta reforma procesal, en términos, pues creo yo que es, en términos procesales, es los transitorios, sobre todo la parte de entrada en vigor de esta reforma, bien dices, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2016, en la cual nos dice que, bueno, normalmente al siguiente día de que se publica, entra en vigor las reglas, pero sobre todo entender la regla más importante es que los juicios que estén en trámite seguirán con las reglas que tenemos anteriores a la reforma, y de alguna forma pues no tendríamos ahí ninguna situación de incertidumbre ni de inseguridad, saber que tendríamos las reglas procesales anteriores a esta reforma y con los términos y demás que utilizaríamos de nuestra ley procesal anterior. El tema yo creo que relevante es que no se incluye en el supuesto de transitorios es la demanda o aquella que se va a presentar o que está corriendo el término de los actos administrativos o resoluciones y que se van a presentar y que el abogado, la empresa, consideraba que contaba con 45 días hábiles para presentarla. En el supuesto de decir, fue notificada el día 15 de mayo, poniendo que el cómputo coincidiera, pues estaríamos hablando que a finales de este mes de junio, quizás estaríamos sobre los 45 días, tomándolo un cómputo normal, digo, no legal, pues a lo mejor entrando en vigencia el día 14 de junio, a lo mejor ese día se le puede dar el vencimiento se habría cortado el término que evidentemente considero que con las normas que conocemos constitucionales y derechos humanos pudiese esto demostrarse la inconvencionalidad, si es que el supuesto no está incluido en transitorios, pero el tema sería también sujeto a los criterios de cada sala regional, de las salas metropolitanas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y pues en todo caso el combate de los abogados en interponer los recursos procesales y los medios de defensa para poder defender este tema. Sí, aquí en la sala superior tendrá que emitir algunos acuerdos para darnos una tranquilidad precisamente para aquellos para que quede esa certidumbre jurídica. Y bueno, iniciando, Víctor, los plazos ordinariamente lo tenemos a 45 días, la interposición de la demanda. Es correcto. Evidentemente esto viene con la primera situación de la modificación del recurso de revocación en cuanto al también el término se ha ajustado de 45 a 30 días hábiles, y evidentemente el tribunal pues todavía teníamos esa situación de que era diverso del recurso de revocación en materia administrativa al de juicio de nulidad 45 días, pues ve ahora traducido a tener esa homologación, ¿no? A tener 30 días hábiles. Y aparte del 65 de código, donde establece que tienes 45 días anteriormente para pagar o garantizar, se recortó a 40 días, digo a 30 días. A 30. Y bueno, pues ahí había esa disparidad también en el cumplimiento de la obligación para garantizar. Es decir, tenía que garantizar antes de que se me venciera el plazo de la interposición de mi propio medio, hablando del juicio contencioso. Sí, es correcto. Se veía en esos 15 días, tenías el día 31, ya era la exigibilidad del crédito fiscal, y ya tendrías que estar presentando un medio de garantía, en lo que tenías todavía 15 días adicionales todavía del término, ¿no? Ok. Y bueno, y siguiendo con los otros términos, ya estamos hablando de la interposición de demanda, por la presentación del escrito inicial, que hay un cambio, tenemos un nuevo requisito electrónico. Así es. ¿Qué es?
Pues sobre todo las comunicaciones procesales tienen un cambio vamos a decir, de una figura procesal como es del boletín electrónico, ahora el boletín jurisdiccional, ¿no? Entonces yo creo que ahora como requisito de la propia demanda es, entre otros de las situaciones importantes, entrar a la parte de tecnologías de información, como sería establecer, manifestar correos electrónicos y evidentemente el utilizar también mensaje de datos para efecto de poder recibir los mensajes, y la otra cambiar de boletín electrónico al boletín jurisdiccional, ¿no? Entonces los cambios que tenemos en el escrito inicial de demanda es término a 30 días de interposición, y como un requisito adicional por el nuevo boletín jurisdiccional, por denominarlo así, el señalar un correo electrónico para que ahí se nos dé aviso de las publicaciones. De las publicaciones, así es. Siguiendo con el estadio de la contestación de demanda, ¿se homologa? Sí, evidentemente aquí tenemos, viene a ser el recorte también de los plazos para homologar y para dar esa igualdad procesal a las partes, pues entraríamos al tema de 30 días también hábiles para la contestación. Y cuando hablamos de la ampliación, por ejemplo, de la demanda, también estábamos en el supuesto de 20 días en el ordinario tradicional, el juicio en vía ordinaria tradicional, 20 días hábiles para la ampliación, se ve recortado a 10 días hábiles para este acto procesal, ¿no? Para poder presentar dentro del término la ampliación de la demanda. ¿Y tu opinión sobre las multas para las demandas notoriamente improcedentes o estadios o promociones simplemente para demorar? Sí, entre otras cosas, creo que la importancia es de la adición del artículo 7 bis que quería comentar. El 7 bis evidentemente es una norma procesal en la que ahora ya va a tener una facultad la sala regional para inclusive en primera instancia prevenir a las partes procesales, a terceros, como serían peritos en las diligencias, en las audiencias, etcétera, hacer una prevención e inclusive imponer sanción en caso de que en promociones, en audiencias, pues no se conduzcan con probidad. Entonces el tema es tenemos que dirigirnos ante los funcionarios jurisdiccionales, ante los secretarios, ante los magistrados integrantes, pues bueno, con todos los respeto y si no, pues la multa, de hecho estaba viendo, es una multa que no es para nada. De 100 a 1,500 veces el salario mínimo, sí, nada más. 7,400 pesos a más de 100,000 pesos, así nada más viendo, pues de imposición de una multa, se me hace excesiva. Pero bueno, Víctor, regresamos después de este corte con el tema de la Junta de Peritos para aclaraciones. Ok. Bien, no se despegue que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con el tema de la reforma que tuvimos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, Víctor, estamos ahorita en este pequeño corte platicando sobre las medidas cautelares antes de entrar a la Junta de Peritos. ¿Qué cambios tuvimos ahí? Sí, sobre todo, fíjate que el artículo 25 establece, un poco antes, 24-25 de la Ley del Contencioso, dos de los incidentes importantes en materia procesal fiscal, como es el incidente de medidas cautelares positivas y el incidente de suspensión de la ejecución del acto impugnado. Entonces, dentro del artículo, sobre todo 24 y 25, los cambios más importantes son en cuanto a términos, porque
no había una regulación procesal en cuanto a la autoridad, tanto el tribunal como la autoridad, qué términos tenían tanto para admitir la medida como para que la autoridad informara respecto de la medida cautelar positiva. En este caso ya se establece que 24 horas se tiene para efecto de admitir, o sea que es sumarísima, y por otro lado pues también la autoridad tendrá en todo caso en el 25 para la eficacia de esto un plazo de 72 horas para efecto de rendir informe, ¿no? Informe en esa medida cautelar. Fíjate que las medidas cautelares positivas son importantes porque al pedirse desde la demanda inicial, por ejemplo, pues se puede solicitar que situaciones de hecho que pudieran causar daños y perjuicios al actor, pues se quedaran en todo caso con una medida de protección hasta que recayera la sentencia para guardar su eficacia y conservar los derechos tanto sustantivos y resguardarlos dentro de todo el proceso, ¿no? Toda la parte procesal. Importante ese cambio, la verdad, la precisión del tiempo para dictarse, porque pues realmente es mantener la sustancia del litigio. Exactamente, porque vamos a pensar una medida cautelar positiva, tenemos el embargo de la negociación, tenemos el embargo de cuentas bancarias, por ejemplo, y evidentemente dentro de la medida cautelar positiva yo puedo solicitar, por la parte actora, del abogado defensor, la liberación de las cuentas bancarias de la empresa o del contribuyente, persona física o moral, para efecto de que el tribunal únicamente deje pues, el embargo de la negociación, ¿no? Entonces libera las cuentas y de esa manera dejamos la libre administración de tesorería de las compañías, ¿no? Y la funcionalidad de la fuente de trabajo. Así sobre todo. Bien, Víctor, respecto a la Junta de Peritos, ¿qué tenemos ahí? Mira, yo creo que la regulación del artículo 43 de la Ley Federal del Contencioso Administrativo, de alguna forma teníamos que se rendían peritajes de manera a veces pues aislada, a veces con incongruencias. Sabíamos que se proponían peritos por las partes, tanto la parte actora y parte demandada, y en caso de tener una discrepancia entre ambos dictámenes, se señalaba el tercero en discordia, vamos a decir así, y se rendía el dictamen. Y estos dictámenes pues se rendían ante el magistrado instructor, los tenía, y a la hora de trabajar el proyecto podía moverse en los puntos de pericia el juzgador a ver la razonabilidad, la congruencia de cada uno de los dictámenes formulados por los peritos, pues poder emitir una sentencia más apegada a derecho, y bueno, esa es la base. Pero fíjate que dentro del tema, yo creo que esta junta de peritos implica que el juzgador, pues a ver, vamos a llamar a los peritos que han rendido los informes y vamos a poder hacerle las preguntas y repreguntas que sean necesarias para inclusive pedir razonabilidad del criterio, cómo llegó a esa conclusión, porque no de repente el peritaje no es señalar números y llegar nada más a una conclusión de cuál es el registro contable y cuál es el efecto financiero que tiene, por ejemplo, una pericial contable, que es una de las importantes, sobre todo hablando de aplicación de presunción, ¿no? De presunción en materia fiscal. Entonces, este es un punto en el que el magistrado inclusive pues va a poder hacer las preguntas correspondientes en esa audiencia de peritos, pero además se va a poder videograbar, además si hay un recurso o una segunda instancia, se va a poder volver a revisar y se va a poder inclusive decir, volvemos a hacer efectos procesales para volver a entrar a los dictámenes precisamente reponiendo esa parte de una violación procesal. Es que el problema para los magistrados instructores pues tener 3 dictámenes, el principal pues es el contable, pero también podemos encontrar periciales topográficas, ¿sí? Y válgame, cada quien tenemos nuestra pericia, pero aunque tenga 3 periciales, valga, yo no lo voy a entender. Entonces aquí es donde entra la importancia de esa discusión y esas repreguntas o esos replanteamientos que el propio magistrado instructor puede solicitar a cada uno de los peritos para llegar a una conclusión más eficiente. Es correcto. Esa es algo del 43, ¿no? Sí, y ahí viene ahora sí que ya los peritos no nada más
aquí está mi pericial, Sí, no, firmadita, no, ahora la vas a defender y sustentar. A sustentar. Yo creo que sí, Eso es un avance procesal importante. Y para todas, para autoridades y para contribuyentes, a como viene hablando en temas de impuestos. Sobre todo, ¿sabes? Cuando el perito, sabemos que de repente el perito de la autoridad pues puede llegar a razonamientos que siempre normalmente se adhiere a la propia autoridad, evidentemente, y de repente pues tenemos esa pues discrepancia de criterios, ¿no? Y el tercero pues venía a ser como la regla del desempate, pero aquí es: vamos a movernos realmente en los puntos de la pericia, de la razonabilidad, de las conclusiones que tengan y de la evidencia que le den al magistrado para tomar la mejor decisión jurisdiccional. Y bien, Víctor, de los puntos, son varios cambios, el tiempo nos apremia en esta ocasión. Me gustaría resaltar lo que platicábamos del juicio, sobre todo el juicio sumario, que es algo muy importante que nos cambia el monto. Y Sí, creo que vimos que el 58-2 de la Ley Contencioso Administrativo establece elevando el monto de 5 a 15 salarios mínimos elevados al año, que nos lleva a un monto de 400,000 pesos para un juicio sumario, lo cual evidentemente ahora también estaremos en los supuestos de que se recorte el término, ¿no? Porque son 15 días para estos casos, para estos, vamos a decir, el valor de juicio que tengamos, 15 días, o en un ordinario tradicional de 30. Entonces, pues ya tenemos esos dos términos que había que considerar en la estrategia de defensa, porque pues no es lo mismo estar 30 días que contar con 15 para presentar formalmente con todos los requisitos. Y aquí le llama la atención, dices, es para la estrategia completamente, pero este mensaje va para el empresariado, en general cualquier contribuyente que tenga una notificación de una autoridad fiscal, inmediatamente acudir con un experto, un abogado fiscalista, para que pueda hacerle el cómputo y saber si está ante un juicio sumario, porque le puede precluir su derecho y se convierte en un crédito firme. Y ahora sí a pagar con los bienes. Sí, es correcto. Los términos, evidentemente, hay que tomar mucho en cuenta esto de la estrategia, de la terminación de la demanda y de presentarla en los términos ya precisados, y sabiendo que ahora tenemos, pues, bueno, temas sobre todo la importancia del sumario y tocábamos el tema también de que los juicios sumarios pues ya no hay la interposición de un recurso de revisión fiscal, a diferencia de un ordinario en el que toda la autoridad puede agotar la revisión fiscal para irse a un tribunal colegiado de circuito y pues bueno, llevar a cabo una revisión de la congruencia, la exhaustividad, de la fundamentación y motivación de la sentencia emitida. Sí, es por los montos, ¿no? Para no desgastar más al Estado, no desgastar más a las partes, es considerable 400,000 pesos, pero bueno, en suma le disminuye toda esta carga. Así es. Y ya para cerrar en esta ocasión y agradecer tu participación, Víctor, una última palabra para el empresariado y para nuestra audiencia. Bueno, me gustaría hacer dos puntos. Primero, creo que hay una reforma también importante, el artículo 47 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación a los alegatos, porque pues se desnaba su valor, se evitaba la autoridad muchas veces presentar alegatos, pero desde hace algún tiempo los fiscalistas, los que estamos en la defensa, hemos detectado en tesis y jurisprudencia que los alegatos de bien probado son un medio muy eficaz para cerrar la defensa adecuadamente. Entonces creo que esta reforma viene a decirnos, los alegatos ya no son desvinculados, ya no deben de ser respecto a ampliación de litis, ya no pueden hacerse cualquier tipo de argumento, sino que tienen que cerrarse a precisamente qué se probó dentro del juicio y qué valor probatorio tiene cada elemento de convicción aportado por la defensa y por la autoridad. Muy bien, pues vas a tomar más ahora sí que quede claro, los alegatos se toman en serio. Se toman en serio, ¿sabes? Maestro, como siempre, un gusto tenerte aquí, Víctor, Es un gusto la verdad. estar con ustedes.
Usted no se retire, que continúa su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial, ahora con la reciente entrada en vigor del sistema acusatorio adversarial en materia penal, este pasado 18 de junio, vamos a tocar un tema importante dentro de su desarrollo, que es la forma de conducción del imputado al proceso. Para esto invitamos a una especialista, que es Nora Eugenia Flores Chávez, que de nueva cuenta te tenemos aquí para estos temas penales. Muchas gracias por la invitación, Adrián. Y pues bueno, iniciando con el tema, aprovechando la entrada en vigor efectivamente del sistema acusatorio adversarial el pasado sábado 18 de junio, pues dentro del procedimiento en cuanto a las formas de conducción, este puede formar parte de dos procesos distintos o dos formas distintas. La primera, que es la vía tradicional, a petición del Ministerio Público, una vez que se ha terminado de integrar la carpeta de investigación, cuando se ha terminado toda la investigación y se han quedado asentados todos los registros de las actuaciones del Ministerio Público o Fiscalía también conocida, o también en el supuesto de lo que es la flagrancia, que es pues en el supuesto en que una persona se le encuentra cometiendo un delito. En cuanto a las primeras formas, pues ya lo que es el término de la etapa de investigación inicial para continuar con la investigación complementaria, lo que hace el Ministerio Público es solicitarle al juez ya sea un citatorio para ordenarle al imputado que comparezca ante el juez a la audiencia inicial para hacerle saber respecto de la imputación que se le está realizando, o en caso de que no comparezca, una orden de comparecencia o una orden de aprehensión cuando el Ministerio Público determine en casos urgentes. Entonces, Teniendo el citatorio, yo no comparezco, ya viene ahora sí una orden de presentación ya más formal. Sí, una orden de presentación, orden de comparecencia más formal, en la cual ya mediante la fuerza pública se le obliga al imputado a que vaya a la audiencia inicial, a que conozca la imputación que se le está realizando. Y bien, hablabas de la flagrancia, y antes de la entrevista, fuera el tema que nos estabas seleccionando, bueno, hay dos maneras de que se puede sorprender a la persona. Estamos hablando del artículo 146 que nos explicabas, cómo opera la flagrancia a lo que era anteriormente. Pues bueno, ahora con la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, el artículo 146 prevé dos supuestos para la detención de una persona en caso de flagrancia, reglamentando esto el artículo 16 constitucional. El primero de ellos es cuando la persona es detenida en el mismo momento en el cual está cometiendo un delito. Y el mismo artículo 146, en su fracción segunda, prevé otros dos supuestos. Esto es cuando inmediatamente después de cometer un delito se le persigue materialmente e ininterrumpidamente para después aprenderlo, eso supuesto número 1, o supuesto número 2, cuando esta persona ha cometido un delito, fue señalada por la víctima u ofendido o por alguna persona que estuvo presente en la comisión del delito, y posteriormente se le encuentra con los objetos materia del delito, aquellos instrumentos, productos, etcétera, con los cuales lo estuvo cometiendo o con los cuales obtuvo con la comisión del delito. Esto, claro, con la salvedad de que tiene que hacerse inmediatamente después de la comisión del ilícito, y tiene que hacerse una persecución ininterrumpida o, en su caso, una búsqueda o localización ininterrumpida. O sea, de una manera constante, es decir, platicabas antes de la entrevista, en el sentido de que yo como víctima no me voy a ir a dormir después de que me quitaron el carro para ir mañana a buscarlo. O sea, tiene que ser una constante para cumplir con los requisitos de para que se dé la flagrancia conforme al 146. Claro, bueno, la flagrancia en cuanto a concepto doctrinal como lo conocemos, cuasiflagrancia, porque la flagrancia formalmente en cuanto al concepto doctrinal es en el mismo momento, y la cuasiflagrancia es
sí haber visto que se cometió el delito, pero no se realizó la detención en el exacto momento, sino con posterioridad, con las salvedades y requisitos que establece el mismo Código Nacional. Mencionas que esto también viene acorde con el artículo 16 constitucional y donde viene un juego de palabras que más que nada es una semántica que puede ocasionar algunas imprecisiones en algunas decisiones. Pues efectivamente, bueno, el 16 constitucional prevé el supuesto en el cual cualquier persona puede detener a otra persona cuando está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido. Esto de igual manera siempre y cuando se le haya perseguido ininterrumpidamente. Esto se puede prestar y de hecho se ha prestado ya en varias ocasiones para malas interpretaciones y particularmente con las legislaciones procesales anteriores al Código Nacional. Por ejemplo, había supuestos en los cuales se permitía que la cuasiflagrancia tuviera un término de 72 horas, en el cual después de la comisión del delito se le puede tener a una persona 72 horas después y seguirá cumpliéndose el supuesto de flagrancia. Me llama la atención esa parte de que cualquier persona lo puede detener. ¿Es así literal, cualquier persona? Cualquier persona, así es como lo establece la Constitución y de esa manera es como se tiene que hacer en el momento en que se comete el delito o inmediatamente después. Aquí me nace pues una autoridad, tiene que seguir un proceso para, sobre todo el tratamiento del detenido. Yo como particular no estoy preparado para eso. ¿Afectará? Sí afecta al procedimiento en la medida en la cual no se cumplan cabalmente las formalidades de lo que es una detención. Claro que cualquier ciudadano pues no va a tener todo el día una carta de lectura de derechos como imputado, etc. Lo que prevé también el artículo 16 constitucional es que cuando cualquier persona que no sea un elemento aprehensor realiza una detención, se tiene que poner al imputado a disposición de cualquier autoridad de inmediato y esta misma remitirlo al Ministerio Público. Ok, y esa es la palabra inmediato, ya dejando la parte de cualquier persona, es la que genera esa confusión entre el 170 y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo que mencionas del artículo 16 constitucional. Claro, digo, esa parte, la inmediatez de la puesta en disposición y también la inmediatez de en qué momento se cometió el delito y en qué momento se realizó la aprehensión. Siguiendo con el tema de esta primera audiencia que se celebró, Maru, ¿qué más podríamos agregar? Pues bueno, esta primera audiencia que se celebró en la zona metropolitana de Guadalajara el día 4 de junio, pues prevé precisamente estos temas de los cuales estamos platicando, puesto que fue una audiencia de control de detención por un supuesto de cuasiflagrancia en la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues esta audiencia, con bastante gente presente, el juez que presidió la misma, el juez Juan José Rodríguez Velarde, tomó una decisión bastante interesante respecto de la aplicabilidad del artículo 146, fracción segunda, esto es el supuesto de cuasiflagrancia. ¿Y cuál fue esa peculiaridad de su argumentación para llegar a esa conclusión de inaplicabilidad? Pues bueno, como platicamos, el supuesto de la fracción segunda del 146 es la cuasiflagrancia. Eso es cuando una persona no se le detiene en el momento en el que está cometiendo el delito, sino posteriormente, y se le encuentran objetos, materia del delito o objetos producto del delito. Esto fue exactamente el caso. A los imputados no se les detuvo en el exacto momento en que estaban cometiendo un delito, sino momentos después, por señalamientos de personas que estuvieron presentes en la comisión del ilícito, y a una de estas personas sí se le encontraron los objetos materia del delito con el cual los estaba cometiendo. Entonces, pues bueno, iniciada la audiencia, 10:30 de la mañana, el juez comienza dándole la palabra al Ministerio Público, quien empezó a relatar cómo ocurrieron todos los hechos y por qué debía de ser ratificada de legal la detención, y posteriormente dándole la oportunidad a la defensa para que hiciera sus argumentos. Nuevamente el Ministerio Público contradice los argumentos de la defensa y viceversa. Y cuando se hace la resolución respecto de si es legal o no es legal la detención, el juez no tomó en consideración ni los argumentos de la Fiscalía ni los argumentos de la defensa. Lo que hizo fue realizar, por control de convencionalidad y de constitucionalidad, difuso evidentemente, una inaplicación de la fracción segunda del artículo 146 del Código Nacional. Eso argumentando que
la fracción segunda va más allá de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, que como ya lo platicamos, pues es inmediatamente después de la comisión del delito, etcétera. Entonces, pues bueno, en este supuesto, la Fiscalía lo que argumentaba fue que sí, los indiciados fueron señalados por las personas, por la víctima y por las personas que estuvieron presentes en la comisión del delito, y no obstante ello, el juez determinó que el argumento no era procedente y que el artículo, por ser inconstitucional, tenía que ser inaplicado, y decretó la libertad de ambos imputados. Bueno, pues vamos a empezar a hacer que madure este código. Hay jurisprudencias, por ahí nos platicábamos antes, Exacto. nos estabas comentando, que bueno, hay que hacer que esto madure, y pues solamente con los litigantes y con la actividad procesal que se vaya a generar. Exactamente. Maru, Adrián, por muchísimas estar, gracias. Al contrario a ti por estar aquí en el programa. Bien, no se retire, que seguimos con algo muy importante y de sumo interés para todos aquellos que tienen dudas de la contabilidad electrónica. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con su programa Consejero Empresarial, y como anteriormente lo habíamos mencionado, vamos a hablar de un tópico muy importante para todo el gremio empresarial y sobre todo para la contaduría pública, porque estamos ante una nueva revolución de tecnología dentro de nuestra carrera. Bien, ¿a qué nos referimos? Al envío de la contabilidad electrónica a todos esos amparos que en años anteriores se presentaron y que finalmente tenemos ya el proyecto definitivo para la resolución de las revisiones por parte de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Para llevar a cabo esta plática, pues contamos con la presencia del maestro Jorge Caloca Terán. Amigo, un placer tenerte aquí en el programa. Hola Adrián, ¿cómo estás? Contento, y con este tema muy triste. Definitivamente, hay muchas particularidades, hay muchos vértices que pues vamos a ir desmenuzando poco a poco para tratar de llevar a todos los televidentes a que comprendan cómo es que esta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió los recursos que se presentaron contra las sentencias que se dictaron en relación a los amparos de la contabilidad electrónica. Sí, bueno, hay un antecedente que platicabas, Jorge, antes de la entrevista, que sí valdría la pena, porque la mayoría de los amparos, las autoridades o parte del gremio de fiscalistas, se podría pensar que no queremos cumplir con el envío de la contabilidad, sino que hay algo más por lo que lo tenemos que hacer. Claro, es correcto, Adrián. Mira, un tema creo que esencial es que con anterioridad a la reforma del 2014, aquellas empresas multinacionales y transnacionales que por sus políticas internas estaban obligadas a llevar su contabilidad con principios de contabilidad extranjeros como serían las US GAAP, ahora ya con la reforma se tienen que llevarlos a través de las NIF y tienen que utilizar el catálogo de cuentas que se establece en el anexo 24 de la resolución miscelánea. Y entonces estas empresas que tenían que explicarles a sus corporativos en Estados Unidos, en Europa, que ahora iban a tener que cambiar la presentación y preparación de sus estados financieros, bueno, pues definitivamente requerían un tiempo. Necesitaban un tiempo para explicarle, necesitaban un tiempo para cambiar sus procedimientos y muchas veces adecuar sus sistemas informáticos, porque muchas de estas empresas utilizan SAP en lugar de otros programas que se manejan a nivel local para la preparación de la contabilidad. Entonces, todo esto requería un tiempo que con la entrada en vigor no lo iba a permitir. Entonces, estas empresas vieron en el amparo una forma de dilatar un poco a través de la obtención de la suspensión del envío de la contabilidad. Con este amparo, ellos estaban ganando tiempo para que desde el momento en que entraba en vigor la norma
pero de que hubiera una resolución definitiva que los obligara a enviarla, ellos pudieran realizar estos cambios. Te puedo decir que hoy, en 2016, frente al 2014, ahorita las empresas ya están listas para hacer este envío de la contabilidad. Bueno, aquí podría discernir un poquito en este tema, Jorge, porque también hay empresas pequeñas que tenían un desorden, su contabilidad no era la óptima y que propiamente pues, entraban en el tiempo para simplemente ordenarse. Pero aún así sigue habiendo mucho lastre de deficiencias en muchas empresas en México para poder dar un cumplimiento cabal a este envío de la contabilidad. Es la diserción de que pues, hay un segmento mayor de las transnacionales, pero hay otra realidad del otro México que tenemos mucha carencia. No, y también hay un punto muy importante aquí a que señalar. Originalmente, cuando se hizo la reforma de 2014, existía una sanción pecuniaria para aquel contribuyente que no llevara la contabilidad en medios electrónicos. Pero por un error del legislador, nunca se incluyó una sanción para aquel contribuyente que no la enviara. Pero hoy por hoy ya se modificó eso. Ya existe una sanción para aquel que no la envíe. Entonces, ese empresario o microempresario que continúe con su desorden y no le envíe o le envíe con datos erróneos o que no sean visibles para la autoridad, va a sufrir una sanción y pues es una sanción mes a mes. Entonces al final de un año se puede hacer una cuenta algo interesante. Entonces yo sugeriría que si tiene un cochinero, arréglelo. Y si no lo tiene, pues continúe así porque si no hay multas. No, me gusta mucho la referencia, pero bien. Aquí vamos a partir de que este proyecto incluye dos aspectos muy importantes que son integrales. El buzón tributario, y lo que es el envío de la contabilidad. Independientemente, porque la fracción tercera del artículo 28, lo que es llevar la contabilidad en medios electrónicos, bueno, ya había sido decretada, ya se había declarado como constitucional, restaban nada más estas dos partes. El buzón tributario, para ser un poco más sintetizado, para pasar ahorita un pequeño corte para abocarnos ya a los puntos medulares del fallo, pues la conclusión a la que nos lleva este proyecto es que es constitucional, que no se violenta y que no hay una desigualdad de trato entre los contribuyentes y que son mecanismos alternos que tiene autoridad para dar seguridad y al final de cuentas simplemente nos está diciendo que cuenta con toda la seguridad jurídica a pesar de que se apoya en reglas de resolución miscelánea. Bien, regresando Jorge de este pequeño corte, vamos a hablar de los principales argumentos que vienen en este proyecto. No se despegue, continuamos su programa Consejero Empresarial. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo con este tema, Jorge, este proyecto son 178 páginas aproximadamente por el marcador de la computadora, pero vamos a tocar los temas. El primero de los conceptos que se hace la reflexión en el proyecto es la inviolabilidad del domicilio. ¿Qué señala, qué sugiere la segunda sala? Considera que no hay una perpetración o una intromisión dentro del domicilio para efectos de una revisión constante. Es correcto, mira, originalmente cuando se plantearon estas demandas se argumentaba que el artículo 16 constitucional que señala la garantía constitucional, ahora derecho humano, a la inviolabilidad del domicilio, que señala que nadie puede ser molestado en su domicilio si no existe un orden o mandato judicial, tratándose de órdenes de cateo, también le sería aplicable y que con la contabilidad electrónica lo que se le iba a permitir era al SAT meterse a tu domicilio y a tu contabilidad.
En la resolución o en el proyecto de resolución de los recursos de revisión de estos amparos, lo que señala la Suprema Corte es que realmente ha habido adelantos tecnológicos que permiten la comunicación entre el particular y la autoridad, y que por consiguiente, si en una norma emitida por un órgano legislativo, en donde se habilita a la autoridad a utilizar estos medios tecnológicos, pues obviamente que no se entiende que se está violando ese domicilio del contribuyente como tal. Y en esta línea de argumentos es que se declara constitucional. Sí, de hecho el tema también que se aborda en esta conclusión también es de que el hecho de que estemos enviando a la contabilidad no lleva implícito el ejercicio de un acto de fiscalización formalmente hablando. En definitiva, si tomamos las palabras y hacemos una bonita retórica, efectivamente pues no se ha instaurado porque no se ha abierto un acto, no se ha decretado un acto que haga que se aperture un procedimiento de fiscalización, pero en esencia, toda esa información que tiene la autoridad, ¿qué está haciendo en sus oficinas? No es un servidor, no es Google Drive, no es Dropbox para almacenar información, simplemente está haciendo su trabajo de vigilancia y ese trabajo de vigilancia es fiscalizar. Recordemos precisamente la correlación que existe entre el artículo 28, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación con el diverso artículo 42 de las facultades de comprobación de las autoridades y el diverso 53, y vamos a ver que las autoridades en cualquier momento podrán solicitarle a esos contribuyentes o terceros que le envíen la documentación a través de medios electrónicos llamándose buzón tributario, y podrán aparte realizar revisiones electrónicas. Esas revisiones electrónicas, por supuesto que van a ser respecto a la contabilidad que el contribuyente haya enviado. Sí, definitivamente son críticas sobre todo y reflexiones a estos temas. Otro tema de entre tantos que se encuentra entre las hojas 101 y la 115 de este proyecto es el tema de la protección de datos personales. En la redacción pareciera que la Corte hace una reflexión diciendo que el quejoso no fundamenta con la ley adecuada el reclamo de esa violación de ese derecho, y cita que va a ser la ley federal de transparencia y de información pública. Entonces, bueno, si efectivamente platicamos, no existe la suspensión de la queja en nuestra materia, pero bueno, aquí hay una violación de un derecho humano, entonces tendría que operar algún control de inconvencionalidad, y pareciera como que fue muy somero aquí el proyecto. Claro, por supuesto que sí. Yo creo que varios de nosotros nos hubiera gustado ver en ese razonamiento que hiciera la Corte, que analizara los derechos humanos a la privacidad, a la vida íntima, a la confidencialidad, porque recordemos que dentro de toda la información que se va a enviar, obviamente que va a haber registros contables y demás que pudieran contener información de mis clientes, de mis proveedores, de todas esas personas con las que yo realizo transacciones. Sí, porque mira, ¿qué pasa con lo que es el secreto industrial? El secreto industrial es guardar sigilosamente de una manera que no se divulgue mi ventaja competitiva. Y la autoridad dice, no, es que nada más me vas a mandar la balanza de comprobación. Vamos a tener tus pólizas, vamos a tener tus comprobantes XML donde viene la descripción, a quién le compras y qué le compras y cuánto le compras y a qué precio le compras. Nada más, pero pues no tiene nada de privado esa información. O sea, realmente le faltó una conciencia real al daño que se puede ocasionar al sector productivo con el rompimiento de secretos industriales. Claro. Particular punto de vista. Claro, por supuesto, aunque no hay de dejar de pasar de vista que la Suprema Corte también mencionó que el hecho de que no se asiente en la ley o en un ordenamiento reglamentario el procedimiento que va a tomar la autoridad para proteger esta información no significa que no vaya a existir, y también sería absurdo pensar y considerar que todo esto debe de estar en ley, ¿no? Todos suponemos que sí van a existir, que el SAT en sus servidores sí lo va a proteger, pero bueno, pues veremos porque no está. Bien, siguiendo con el programa Consejero Empresarial, ahora pues iremos con la única parte que nos concedieron en estos amparos, en este proyecto, perdón.
Claro, por supuesto que sí. Este amparo no todo fue un sinsabor, no todo fue un sabor amargo. Hay un sabor dulce, pero vamos a ver cuánto dura el sabor dulce. Porque dentro de los argumentos contra la contabilidad electrónica se manejó el aquel relativo a que en el envío como tal los contribuyentes deberían de atender al anexo 24 relativo a la balanza de comprobación, pero también a unas condiciones técnicas que te emite un particular, que es el consorcio W3. Y curiosamente, en estas directrices, en estas reglas, en estas políticas, pues están en idioma inglés. Y en México todo por ley debe de ser en idioma español, o como le llaman algunos, en castellano. Entonces la Suprema Corte ha resuelto que, para efecto de no dejar al contribuyente en un estado de indefensión, así como para permitirle el debido cumplimiento a sus obligaciones fiscales, se declara la inconstitucionalidad de este anexo 24 respecto a estas reglas técnicas expedidas por el consorcio W3, que es un dulce sabor a boca cuando te dicen que una norma es inconstitucional, pero como decías, es efímero porque es hasta en tanto no se haga la traducción y se publiquen en español, lo cual puede pasar mañana, pasado mañana o el próximo mes. Y está pasando hoy, porque el mismo proyecto saca unas tomas de pantalla que en la parte superior derecha describen el proyecto, viene la opción si lo quieren en español. Exacto. Entonces puede ser que el anexo 24 te establezca ya nomás la regla A, y para que lo pueda ver en español, oprímale arriba a la derecha. Para poder subsanar, y ese entre tanto puede ser hoy. Pues mientras tanto, así como el contribuyente deberá de hacer clic para verlo en español, habrá que ver cómo votan los ministros de la Suprema Corte, porque precisamente lo que estamos aquí analizando, el proyecto del ministro Alberto Pérez. Y entonces va a subirse a la discusión, los ministros lo van a analizar y si lo consideran apropiado, se va a aprobar. Y si no, pues pudiéramos tener hasta a lo mejor otro proyecto. Pues estaremos en espera de esta votación. Jorge, pues bueno, anticipando un poco con este proyecto, nuestras críticas, nuestros comentarios personales. Y bueno, maestro, gusto tenerte aquí nuevamente. Jorge, lo único que quiero decirles es que no desanimemos, esto es por el sano cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Bien, con esto terminamos el programa Consejero Empresarial. Recuerde seguirnos en redes sociales, en Facebook, ubíquenos como RCE Consejero Empresarial, denos un like, y en la red social YouTube, búsquenos como Consejero Empresarial TV y suscríbase para que de forma inmediata reciba nuestros contenidos y síganos en el siguiente programa. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.